Hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes en este último. Dios ha establecido tiempos, Dios ha establecido, Él es infinito, ¿sí? Pero nosotros necesitamos los tiempos, ¿sí? Él ha establecido las temporadas, las estaciones del año, en fin, con el propósito, hermanos, de también poner o traer a nuestras vidas orden, ¿sí? Entonces hoy quiero yo compartirles un tema que Dios puso en mi corazón muy fuerte, que es lamentable que, bueno, pues no puedan estar todos, porque tiene que ver con la salvación. Y creo que es lo más importante que trata la Biblia, ¿sí? Entonces, el tema de hoy se titula Fin de año, puntos suspensivos, y luego una pregunta: ¿y qué del fin de los pecadores? Fin de año, puntos suspensivos y a manera de pregunta: ¿y qué del fin de los pecadores? Y vamos a basar este mensaje en el libro de los Salmos, capítulo 73. Vamos a escudriñar este precioso salmo de Asaf. Y le pregunto: ¿usted sabe cuál es el fin de los pecadores? Mire, déjeme leerle el Salmo 73 para poner solamente en contexto esto que vamos a hablar. Pero el Salmo 73, verso 17 y verso 18 dicen, hablando Asaf, le voy a leer palabra de Dios para todos, una versión palabra de Dios para todos. Dice: solo cuando fui al templo de Dios entendí lo que le sucederá a los perversos. Se ve claramente que tú los has puesto al borde del peligro y has hecho que fácilmente puedan caer y destruirse. Y yo creo que así como usted ha leído este salmo infinidad de veces y hemos hecho referencia a Asaf específicamente en estos versículos. Pero yo quiero que hoy escudriñemos un poco en cuanto a los contextos y veamos cuál es el propósito, ¿sí?, por el cual Dios permitió que Asaf pasara por todo esto, ¿sí? Y si hiciéramos hoy, hermanos amados, un resumen de cómo fue el tiempo que nosotros dedicamos en buscar al Señor, cuánto fue el tiempo que dedicamos a hacer su voluntad, ¿cómo saldría nuestra balanza? ¿Sería positiva o sería contraria a nuestras vidas? Alguien me podría decir: pastor, yo vengo los domingos, ¿sí? No tengo culpa de que no haya reuniones entre semana, pero fuera de eso no hago otra cosa. Para mí solamente los domingos y se acabó. Sin embargo, hermanos amados, ¿hasta dónde nuestra visión se vuelve débil? ¿Sí? Nuestra visión de lo que Dios quiere para usted y para mí como iglesia. Nuestros corazones, ¿hasta dónde, hasta qué punto nuestros corazones se olvidan en cuanto a las cosas que tienen que ver con la eternidad? Con lo que realmente importa, hermanos. Porque después de haber concluido un año más en nuestras vidas, le pregunto de manera específica si usted, al igual que Asaf, alcanza a determinar, alcanza a entender cuál es el fin de los pecadores. ¿Lo alcanza a ver? A lo mejor algunos dirán: sí, hermano, yo sí lo alcanzo a ver. Bueno, vamos a ver ahorita, a la luz de la Escritura, qué es lo que Dios quiere. Que hoy usted y yo salgamos en nuestro corazón entendiendo lo que Dios quiere. Porque tal vez usted podría decirme: a mí no me importa cuál es el fin de los pecadores si yo ya soy salvo. ¿Cuántos salvos hay aquí hoy? Oh, pues casi todos, mire. Pero yo espero que usted no sea de estos, ¿sí? Sin embargo, muchos de esos pecadores, ¿sí?, de esos pecadores de los cuales ahorita vamos a hablar, viven con usted, comen con usted, duermen con usted. Ay, ¿en serio, pastor?
Pues no sé. Usted dirá. ¿Trabajan o estudian con usted? Y le pregunto nuevamente, ¿en verdad le importan o no le importan? Y si le importan, ¿qué está haciendo para que no se pierdan? Aun cuando estos pecadores, hermanos, pudieran prosperar, pudieran ser saciados, mientras que los justos seguimos recibiendo disciplina, aflicción, definitivamente que esto es un gran misterio para nuestra razón, para nuestro entendimiento. Pero déjenme decirles algo. Dios permite esto en usted y en mí para que aprendamos a depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. Y es como Asaf lo pudo ver en este Salmo 73. ¿Ya está ahí en el Salmo 73? Muy bien, mire, al escudriñar este Salmo 73, vamos a ver al salmista Asaf abrir su corazón de par en par, un corazón adolorido, lo vamos ahorita a constatar, adolorido por lo que le sucede de manera cotidiana a lo largo de su vida, a lo largo de los años. Le pregunto de manera específica, ¿usted alguna vez ha perdido la fe? De repente ha sentido como que, ya no quiero seguir. Sobre todo por poner sus ojos en otra cosa o en otras cosas o en alguien que no sea Dios. Yo le podría decir, mi amado hermano, hermana, no se sienta mal, porque Asaf, el salmista, el cantor, el que escribió este salmo, le pasó lo mismo. Sin embargo, hermanos, nada, escuche bien, nada. ¿Qué es nada? Pues nada, bien dicho. Nada debe justificar que usted y yo dudemos de Dios. Nada. Ahora, veamos cómo la fe de este hombre, un hombre que dirigía la alabanza, un hombre que dirigía al pueblo, un hombre que estaba consagrado a Dios, que vivía para Dios, que dependía de Dios, su fe flaqueó. Salmo 73, verso 1. Fíjese cómo empieza Asaf este salmo. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Voy a estar alternando entre algunas versiones en este salmo. Ahora, yo le pregunto, hermanos, ¿hay duda en que Dios es bueno? Le pregunto. Respóndame, ¿hay duda en que Dios es bueno? Definitivamente que no. Sin embargo, hermanos, a pesar de saberlo, él mismo, Asaf, lo sabía, lo escribió ahí, él dudó de Dios. Puso sus ojos lejos de Dios. Y usted podría decir, en verdad, pastor, vamos a verlo. Fíjese lo que dice el verso 2. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies. Por poco, dice, resbalaron mis pasos. Aquí Asaf usa, hermanos, dos palabras que parecieran ser iguales en su aplicación y que denotan que por haber puesto su mirada en otras cosas que no fuera Dios, casi se desliza, por poco se resbala. La palabra deslizar es la palabra natá en el hebreo, significa que casi se desvía, que casi se aparta, que casi fue pervertido su derecho, el juicio de hacer lo correcto. Y luego Asaf dice, por poco resbalo. La palabra resbalar en el original denota como derramar sangre, como derramar una libación delante de Dios en ofrenda. También figurativamente significa gastar. ¿Gastar qué? Tu vida, tu alma, tus pasos, tu dinero, pero en algo que no es Dios. Entonces, aquí Asaf estaba diciendo, por poco me desvío,
pervierto mi camino, me aparto de Dios. Por poco derramo mi vida, derramo mi alma, derramo mi ser por algo que no es Dios. ¿Le ha pasado, hermano? ¿Le ha pasado alguna vez? En este año 2019 que está casi a punto de acabar. A lo mejor alguien puede decir, pastor, me pasa cada rato. Bueno, aprendamos hoy de Asaf, hermanos. Porque en otras palabras, aquí Asaf, hermanos, pensó en desviar y apartar su vida de Dios. En derramar su vida, su alma, sus pasos, pero no para Dios. Y hasta ahorita no podemos, si nos quedáramos hasta este versículo, no podríamos ver cuál es la causa. Y es ahí a donde los quiero llevar. O a donde nos va a llevar la palabra de Dios. Porque ahora vamos a observar la manera en que este Asaf describe a los impíos, a los pecadores, a aquellos que en algún momento le incitaron a ser como ellos. Y quiero pedirles también que escuchen con atención las cualidades o las características de aquellos que en ocasiones nos hacen tenerles envidia. Yo, pastor, envidiar a los impíos jamás, diría alguien, ¿no? Jamás. Esta me salió, ¿verdad? Pero hermanos, a veces con nuestras actitudes, con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de pensar, se ve que les envidiamos. Y ahorita van a ver por qué se los digo. Porque es eso, el poner nuestros ojos no en Dios, sino en otras cosas que nos pueden apartar y desviar nuestra vida lejos de Dios. Y hermanos, esto implica el querer, por ejemplo, tener más que ellos en el sentido material. Ahora, yo le pregunto, ¿es malo tener negocios? ¿Es malo tener buenos trabajos? ¿Es malo tener riquezas? Definitivamente no. O sea, podemos ver a lo largo y ancho de la Escritura cómo Dios prosperaba a su pueblo. Pero hay algo que es punzante de parte de Dios y dice, cuando yo te prospere, no te olvides que yo te prosperé, que estás ahí por mí, no por tu inteligencia, no por tu sabiduría, no por tus títulos o por tu habilidad para hacer negocios, es por mí, dice el Señor. ¿Sí? Ahora, lo que sí es malo, hermanos, es ir tras esas riquezas con una motivación incorrecta. Porque, ¿qué es lo que nos motiva, hermanos, a buscar las riquezas o el vivir económicamente bien? ¿Acaso es nuestra satisfacción personal o es ir tras la perfecta voluntad de Dios? Ojo, yo no estoy diciendo que sea mal vivir bien. Yo no estoy diciendo que esté mal vivir en prosperidad. No. Lo que sí estoy diciendo que es mal o que está mal es una motivación en nuestro corazón que vaya tras eso. Porque el mayor mal de todas las cosas, dice la Biblia, no es el dinero, es el amor al dinero. Y si hubo algo que Jesucristo puso muy en claro y nos lo dijo a nosotros como iglesia, ¿qué fue? Él nos dijo, no tengas dos amos. Tú no puedes servir a dos amos. O sirves a Dios, y no dijo a otros dioses. No dijo y señaló un Dios en específico. ¿A quién apuntó? A las riquezas. ¿Se acuerdan? Ahora, cada uno de nosotros, hermanos, contestará esto, ¿sí? Daremos cuenta a Dios de lo que Él nos ha dado para administrar, como lo decíamos ahorita en la ofrenda. Porque recuerde, si somos creyentes e hijos de Dios, sabemos que de Él provienen todas las cosas. No de nuestra inteligencia, no de nuestra sabiduría, no de la habilidad para hacer negocios. Hermanos, proviene de su mano, proviene de Él. Ahora, ¿cuál es la característica de los pecadores? Vamos a entrar un poquito ya más en el mensaje. Verso 3. Aquí mi oración, hermanos, créanme, que cuando yo estaba haciendo el bosquejo, el mensaje, por varias ocasiones yo
iba y le decía al Señor, Señor, yo sé que tu palabra causa mella en nosotros cuando la recibimos de manera abierta, sincera. Pero mi oración es que nadie, Señor, se identifique con algunas de estas características. Pero de ser así, hoy, créanme, es un maravilloso día para que si alguna de esas características están en usted, se arrepienta y vuelva y rinda su vida al Señor. ¿Cuáles son las características de estos pecadores de los cuales nos habla Asaf en este capítulo 73? Mire, el primero se encuentra en el verso 3 y decía Asaf que eran los que prosperan. Dice el verso 3, porque tuvo envidia, Asaf, el salmista, el que dirigía la alabanza, el que tenía un puesto de privilegio ahí en la congregación de Israel, tuvo envidia, tuvo celos de los arrogantes. Esta palabra arrogantes es muy interesante, es la palabra halal, ¿sí? Que dentro de la escritura apunta hacia la alabanza, hacia dar gloria, honor, pero también hay otra acepción de esa palabra halal y significa de estos arrogantes, es de los que hacen espectáculo y alardean siendo necios y hablan elogiosamente de sí mismos, celebrándose, haciéndose insensatos. Sigue diciendo el versículo, viendo la prosperidad. Y aquí la palabra prosperidad es una palabra que usted y yo hemos conocido o hemos oído mucho. ¿Ha escuchado usted la palabra shalom? Sí, ¿verdad? Hay algunos que hasta, shalom y ya, ¿no? O sea, bien judíos se creen, ¿no? Pero esta palabra shalom, bajo este contexto, Asaf estaba diciendo, ellos tienen prosperidad, tienen seguridad, tienen bienestar, tienen salud y viven bien. Estos impíos, estos hombres que están moralmente mal, que están condenados a una muerte espiritual, que son culpables, malvados y perversos. Esa es la primera característica. No solamente el prosperar, ojo, entiéndame, no es eso, sino es lo que ellos hacen para prosperar. Otra característica que encontramos en el verso 4 y 5 es, no sufren. Asaf dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor es entero, como diciendo, no sufren dolores violentos, sus cuerpos están bien alimentados, no tienen necesidad de nada. No pasan, dice el verso 5, no pasan trabajos, es decir, esfuerzos agotadores ni preocupaciones, sea por su cuerpo, por su mente, y no sufren miserias ni molestias, como los otros mortales. Sigue diciendo el verso 5, ni son azotados, es decir, nadie les pone la mano encima, no hay quien les ponga un alto como a los demás hombres. Esto es lo que Asaf estaba viendo, pero hermanos, es lo que Asaf a fin de cuentas anhelaba, deseaba. Otra característica de estos pecadores era que triunfan. Ahora es malo triunfar. Ahora, ¿con qué se relaciona el triunfo? Porque miren, al menos la versión Reina Valera, si usted le da ahí a las conclusiones o le da una búsqueda, ¿no?, en estas Biblias electrónicas, no va a encontrar usted la palabra éxito. No lo va a encontrar. Pero el éxito, hermanos, se puede traducir como el cumplir la voluntad de Dios. Les pregunto, bajo este contexto, ¿Jesús tuvo éxito a lo que Él vino? ¿Cómo que sí tuvo éxito? Si lo crucificaron, murió en la cruz. ¿Qué acaso no fue lo que Él vino a hacer en obediencia al Padre? Pero hay algunos que ese éxito no les gusta. No, yo quiero un éxito que se note aquí o acá en mi cartera, ¿verdad? En lo que yo tengo, en mi casa, en los carros. Pero hermanos, eso fue lo que de una u otra manera llevó a Asaf a desviarse. Dice Asaf, los que triunfan, los que tienen éxito, ¿no?
Dice el verso 6 y 7, por tanto la soberbia, es decir, la arrogancia, los corona. Se cubren. Esta palabra se cubren es muy interesante, es la palabra ataf. Tiene la idea de esconderse, de cubrirse de oscuridad, ¿sí? Y luego dice, de vestidos de violencia. Vamos a encontrar dos veces la palabra violencia, pero con dos significados totalmente diferentes. Uno está aquí. Ustedes han escuchado hablar de esta, pues es un grupo terrorista, así ha sido considerado, el grupo Hamas, ¿sí? Es un grupo de orientación musulmán o árabe, no lo sé. Pero esta palabra Hamas, con K, Hamas, que hace referencia a esta violencia de estos soberbios que cubren, que se esconden en la oscuridad, dice que están vestidos de mal, están vestidos de daño. Ellos son como un golpe al mentón, a la barbilla, ¿no? A los que de repente vemos el box, ¿sí? El golpe generalmente más así efectivo, ¿no? A lo mejor te pueden poner un gancho al hígado y también duele, ¿verdad? O a lo mejor te ponen un golpe, pero cuando te dan un upper aquí, yo no sé si usted ha visto, pero cuando les dan ahí, así como que los ojitos así. O sea, no supo ni las placas del tráiler que lo atropelló. Bueno, así son estos. Arrogantes, soberbios, que se cubren con oscuridad, son como un golpe a la barbilla. Esto también tiene que ver con ganancias injustas, con ganancias deshonestas, pero también con ser crueles, falsos, con llevar a cabo rapiña y robo. Básicamente tiene que ver con la ruptura, escuche esto, del orden establecido por Dios. Ahora, no podemos negar, mis amados hermanos, hoy en día, ¿cómo vemos a estos hombres y mujeres con estas características en nuestra sociedad? Abusando aún de los más débiles, sacando provecho de cualquier circunstancia. Pero lo más lamentable, y esto sí lo digo con temor y temblor, lo más lamentable es verlo en la iglesia del Señor. Verso 7. Que también es parte de esta característica que está mencionando Asaf de los que triunfan o tienen éxito. Dice, los ojos se les saltan de gordura. Y esto habla de no tener límites ni freno en nada. Logran, esta palabra logran, aquí usted puede entender como un mérito humano, ¿sí? Muy loable. ¿Cuántos han logrado un título, por ejemplo? ¿O cuántos han logrado una meta, un objetivo que se trazaron? Pero el contexto o el original de esta palabra logran significa que despojan, significa que dominan, que pasan por encima de quien sea, transgrediendo e infringiendo daño. Y dice, con creces los antojos. Esta palabra antojos, mastic en el hebreo, tiene que ver con los ídolos que hay dentro del corazón. Y en otras palabras, una autosatisfacción que gobierna al ser, es decir, al espíritu, al alma y al cuerpo. Y si usted no me va a dejar mentir, pero hoy en día esto es lo que más está ofreciendo el consumismo hoy. Siéntete bien, que puedas estar cómodo. Mira, ve, esto es para ti. Y está el hombre afanado en ir tras eso. Bueno, Asaf estaba igual, porque él estaba viendo a aquel hombre que tenía todo esto. Y cada vez lo vamos viendo más en nuestra sociedad hedonista, hermanos, que va tras su autosatisfacción, tratando de alcanzar, inclusive de desviar a la iglesia, siendo justamente este hedonismo la base del evangelio que se predica, diciendo que Dios todo te lo da para que te sientas bien, para que estés a gusto, para que estés prosperado. De manera que haciendo esto,
te desvíes, te apartes, te haga envidiar a los impíos y correr tras lo que ellos también tienen y aman, que es lo que este mundo les da. Vuelvo a insistir, no estoy en contra de la prosperidad. Es un regalo de Dios. Sin embargo, tiene que ver cuál es la motivación de nuestro corazón. Cuarto característica, dice, blasfeman a Dios. Y esto es una característica de los pecadores que vemos en el verso 8 y 9. Dice, se mofan. Esta palabra se entiende claramente que es como una burla. Y esto es correcto. Sin embargo, hermanos, aquí tiene un sentido más intenso y tiene que ver con blasfemar, que es justamente lo que hacen los que enseñan a pedirle, casi a exigirle a Dios las cosas. Eso es blasfemar. Porque ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para exigirle a Dios? Si Él nos dio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Se mofan y hablan con maldad, con perversidad, agraviando, calumniando, destruyendo, destrozando. Fíjese las características, aplastando a todo aquel que se le pone enfrente y hablando de manera perversa, haciendo violencia. Esta es la segunda palabra, esta es la segunda vez que aparece la palabra violencia, pero aquí es diferente a la primera. Aquí es la palabra oshek. Y esta violencia no es como jamás que vimos anteriormente, pero esta palabra significa hacer injuria, fraude, causar aflicción, daño y opresión a los demás. Hablando, sigue diciendo el verso 8, con altanería, con una actitud o como en un pensamiento de que son y valen más que cualquiera. Verso 9 dice, ponen su boca, y fíjense aquí, esta característica, hermanos, lamentablemente se ve mucho en la iglesia. Dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y esta frase, su lengua pasea la tierra, hace referencia a Santiago capítulo 3, verso 6. Déjeme leerle la versión Palabra de Dios para Todos en Santiago capítulo 3, verso 6. Dice, la lengua es como una chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, escuche esto, y aquí cuerpo, sí, está haciendo referencia al cuerpo humano, pero también al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La lengua, dice, de todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. La lengua, sigue diciendo Santiago, incendia. No nada más contamina, sino incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen, ¿sabe usted de dónde? Dice esta versión, del mismo infierno. Ahora, cuando dice que la lengua inflama el curso o la rueda, ¿sí?, de la existencia, esta rueda que se pone en movimiento al momento de que usted y yo nacimos, ¿sí?, tiene que ver con el curso de la actividad humana. Cuando una lengua malvada, como es la que habla aquí en Salmo 73, 9 y Santiago capítulo 3, verso 6, habla, no solamente contamina la vida personal de alguien, ponga atención en esto, no solamente contamina la vida de aquel del que está hablando, sino también su vida misma y todas sus actividades. Toda su vida. En otras palabras, toda la maldad en ese hombre para toda su vida. Usted decide para qué usa su lengua. Una lengua malvada, dice la Escritura, es en ella misma inflamada por el infierno. Como diciendo que es del infierno, de dónde proviene, pero también ¿a dónde irá? Porque toda maldad, hermanos, tiene su fuente ahí, siendo infernal en su mismo carácter. Y aquí Santiago menciona infierno
Y la primera palabra, la primera vez que se mencionó la palabra infierno en el Nuevo Testamento fue pronunciada por Jesús, haciendo referencia al Gehenna que era ese basurero que ardía día y noche, el cual será el basurero de la humanidad cuando el Señor venga. Ahora, la última característica que Asaf menciona, ¿sí?, en este rango de versículos, es que los pecadores son también presuntuosos. Dice el verso 73, verso 10 al 14. Entonces la gente, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, fíjense lo que dice Asaf: por causa de esto que ahorita les dije, es decir, que blasfeman contra Dios, que triunfan, tienen éxito, que no sufren las consecuencias y que además de todo prosperan. Entonces la gente al ver eso se desaniman y se confunden al tragarse todas esas palabras, como diciendo, se van a dejar influir por ellos y por sus actitudes, son vencidos y llevados a desviarse. Dice el verso 11, ¿y qué sabe Dios? A manera de pregunta. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Como si Dios ignorara esto. Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Ahora, vea cómo de los labios de Asaf, hermanos, destila amargura, enojo contra estos impíos. Pero sobre todo lo que sale de sus labios es un descontento, escuche bien esto, en contra de Dios mismo. Esto es un reclamo directo al Dios del cielo. Y si no me cree, lea conmigo los siguientes versículos y observe la manera en que Asaf externa su queja. Ojo, hasta aquí usted y yo pudiéramos decir de los impíos, de los paganos, de los pecadores, se van a ir al infierno. Mira todo lo mal que hacen y a pesar de ello, mira cómo les va. Pero no ese es el propósito que Dios quiere que veamos, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 13. Fíjese cómo Asaf hace este reclamo a manera de pregunta. Conservé pues mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Asaf, hermanos, estaba diciendo, no vale la pena ser tu hijo, Dios, porque toda la gente está prosperando. Y de ahí que vemos, hermanos, que muchos cristianos se amoldan a la manera del mundo porque su motivación es ser como ellos. Asaf estaba diciendo, estoy derramando mi vida ante ti, Dios, y no tengo ningún provecho. Mientras tanto, dice Asaf, mientras tanto los que se ríen de la fidelidad de Dios, ellos se han hecho ricos. Y yo más pobre, ellos más impíos, y yo más santo. Es como, ¿cuántos de aquí tenemos hijos? A ver, levanten sus manos los que tienen hijos. Muy bien, bueno. A lo mejor alguno de ustedes va a decir, yo todavía no me preocupo, pastor, mi hijo es todavía de brazos. Pues espérese, porque el tiempo pasa así. Pero esto que estaba diciéndole Asaf a Dios, es como si tu hijo o mi hijo un día se parara frente a usted o a mí y nos dijera, oye papá, mira la casa en la que estamos. Sí, es de 2 pisos, con 3 recámaras, todos los servicios, pero yo quiero una más grande en San Pedro. Yo también así me reí cuando estaba escribiendo eso. O que te diga, mira el carro en que me llevas a mi escuela. Me acordé de una, no voy a dar un iris de quién era, ¿verdad? Digo, ustedes no la conocen, como sé. Pero esta niña, era una niña. Le decía a su papá, papá, aquí déjame para que no vayas hasta la escuela. Y el papá, no, mijita, que quiero llevar a la escuela, no quiero que camines. Ay, no, papá, no, para que ya te vayas tú a trabajar.
Pero el meollo de ese asunto es que la camioneta de este papá estaba muy viejita y algo destartaladita. ¿Sí te acuerdas de quién me refiero? Ella también la conoce. Y a veces nuestros hijos nos dicen, papá, es súper viejo el carro. Es 2019. Es que ya en pocos días ya va a ser año nuevo, ¿no? Entonces ya es viejo este año, ¿no? El razonamiento de los chavos es, este carro ya es viejo. Yo quiero un 2025. Yo me iba en camión, hermanos. Cuando estudiaba, mire papá, ¿qué me compras? Esta ropa que me compras ahí del mercadito. Yo quiero ropa totalmente palacio. Pero del palacio del rey. Si no, mejor no, dicen algunos, ¿verdad? Otros dicen, otra vez, sopita y frijoles. Yo no sé si alguno, hermano, de sus hijos se le haya puesto así. Y si se le puso así, yo espero que usted, con paciencia, mansedumbre y verdad, los haya corregido, ¿verdad? Dice la Biblia, Proverbios, que con sabiduría y verdad se corrige el pecado. Pero créame que hoy hay muchos que diciéndose hijos de Dios, lo hacen esto de manera continua y le reclaman a Dios su condición, así como Asaf. Porque ese era el reclamo de Asaf. Ellos sí, yo no. Mira que yo te sirvo, mira que yo soy santo, mira que me levanto temprano, mira que soy el último, el primero en llegar, el último en irme, y mira. Cuando el único, hermanos, que tenía la culpa de su condición era Asaf mismo. Y si no me cree, vea conmigo ahora las características de los justos. Verso 17 en Salmos 73. Fíjense cómo aquí hay un cambio en esta narración de Asaf, y Dios es el que hace ese cambio. Dice, hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Algo maravilloso, hermano, sucede en la vida de Asaf cuando él decide, diga, decide. Bueno, cuando él decide por voluntad propia, ya no pensar solo en él, ya no ser egoísta, sino ahora ver de la manera en que Dios ve a los pecadores. Él entró en el santuario, o el entrar al santuario, hermanos, implicaba, y entrar al santuario significa entrar en su presencia, una vida de santidad, una vida de limpieza, una vida de pureza moral, la cual no ha cambiado al día de hoy en el sentido de la ley moral de Dios. Ya que para nacer de nuevo es necesario nacer del agua y del espíritu, como lo dice Juan capítulo 3. Es decir, que por medio de la palabra de Dios, usted y yo en algún momento entendimos, comprendimos que éramos pecadores, que merecíamos la muerte, y que sin embargo Dios, al extender su gracia hacia nosotros por medio de creer en el sacrificio de Jesús, es decir, su muerte y su resurrección, Él limpia nuestros pecados y nos hace justos delante del Padre. Y entonces es ahí entonces que podemos entrar en su presencia. Entonces Asaf no creía en el Señor, Asaf no era el Señor. Por supuesto que sí, ahí podemos ver que sí, él estaba sirviendo ahí al Señor en el templo, pero por poco, casi se resbala y se desliza. Ahora, hay quienes dicen, si te deslizas o te resbalas, no hay problema, hombre, arrepiéntete y vuelve al Señor.
Pero si tienes una vida, escucha bien esto, un estilo de vida que ya te dicen el deslizador resbaladizo, ten cuidado, revisa tu fe, porque tal vez tu salvación está en riesgo. En ocasiones, hermanos, pensamos que Dios ve a los pecadores con ganas de arrojarlos al infierno, cuando lo que quiere Dios es que comprendamos en primera instancia cuál será su fin. Miren, hermanos, usted y yo estamos aquí, ¿por qué? Porque un día entendimos cuál iba a ser nuestro fin, ¿sí o no? ¿O alguno de ustedes está aquí para ser prosperado? Pensé que alguien iba a levantar la mano y decir, sí, yo, pastor, para ser prosperado espiritualmente. Gloria a Dios, está bien. Pero muchos de esos pecadores, hermanos, muchos de esos que están viviendo ahorita vidas contrarias a Dios, son cercanos a nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen un familiar, alguien cercano, un amigo, un vecino, etcétera, que no conozca al Señor? ¿No tienen? ¿Alguno de ustedes? Que digan, no, yo toda mi familia ya está evangelizada, todos son salvos. Todos los de mi trabajo. Es más, yo me subo al camión y automáticamente todos se convierten. ¿Verdad que no? Bueno, eso es lo que quiere Dios que entendamos. Pero en primera instancia los que están cerca de nosotros. Es por eso que Dios ha revelado, hermanos, y esto aprovecho para hacer un comercial aquí, escuche la serie de Saltillo los martes. Estamos estudiando la carta a los romanos. Créame que le va a dar argumentos sólidos para poder compartir su fe, para poder hacer que aquellos que están lejos puedan ahora estar cerca del Señor. Pero a veces queremos que nuestra familia se salve y nosotros no hacemos nada. No, hermanos, no es así. Y esta era parte del pensamiento de Asaf. Por eso Asaf dice, hasta que comprendí. Esta palabra comprendí en el hebreo es la palabra bin, con B de bueno, bin. Y significa hasta que discerní. Es decir, hasta que separé mentalmente y pude distinguir qué es lo correcto y lo incorrecto. Hasta que Dios, está reconociendo a Asaf diciendo, hasta que Dios me hizo apto para estar atento y darme cuenta, teniendo entendimiento, instrucción e inteligencia, y haciéndome capaz de actuar sabiamente. ¿Cuántas veces, hermanos, que estamos con nuestras familias que no conocen del Señor, en lugar de hablarles de la justicia de Dios, les hablamos solamente de la ira de Dios? Porque déjenme decirles algo, Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 nos habla de esto, de la justicia de Dios revelada a los hombres. ¿Y cuál es esa justicia de Dios revelada a los hombres? Hoy en día, ¿qué hace la justicia en la sociedad? ¿Sabe que eres criminal? Va por ti, ¿y a dónde te meten? ¿A un hotel en Cancún de 5 estrellas? No. Después de darte una calentadita, ¿verdad? Órale, ahí estás en la cárcel, ¿verdad? Dios no es así, hermanos. Dios, sabiéndote criminal, o sabiéndonos pecadores, criminales, merecedores de muerte, no nos da el castigo. ¿Sabes qué nos da? Dímelo, ¿qué nos da? Su perdón. Esa es la justicia de Dios. Pero si tú y yo la rechazamos, entonces vendrá la ira de Dios. ¿Cuándo? ¿Ya? Sí, ya, que le caiga un rayo porque no se quiere arrepentir mi esposo. Es más, ni me deja ir a la iglesia. Es más, me hace la vida de cuadritos, que le caiga un rayo. No, no es así la ira de Dios, hermano. Dios, fíjate, aún que te muestra la justicia para que tú y yo nos arrepintamos y vayamos a Él, y a veces somos tan testarudos, tan cabezones, perdón por la expresión,
que Dios, en su infinita misericordia, en su longanimidad, es decir, en su paciencia que extiende por mucho tiempo, nos permite que después de darnos y darnos y darnos, volteemos a Él. Pero si tú no has ido a Él, si tú no has vuelto tu corazón a Él, no abuses de esa paciencia, no abuses de esa gracia, no la resistas, porque entonces podrá llegar el tiempo de que ya no la alcances. Y esto es lo que Dios, hermanos, quiere hacer en cada uno de nosotros. Que ya no pensemos egoístamente en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, en nuestros anhelos, sino que la visión de Dios llegue a ser nuestra visión. Porque el día que eso pase, el día que usted y yo veamos como Dios, pensemos como Dios, sintamos como Dios, vamos a ver a nuestra familia, vamos a ver a nuestros amigos, a nuestros compañeros, justamente como Asaf vio cuál sería el fin de los pecadores. En el siguiente versículo, verso 18. Le leo Nueva Traducción Viviente. Salmo 73, 18. En verdad, dice Asaf, a los pecadores los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Y algunos dirán, gloria a Dios, qué bueno por malvado. Mi abuelito cuando veía las novelas decía, sí, qué bueno que lo metieron a la cárcel por malvado. Y yo le decía, abuelita, son mentiras eso. Bueno, esto es verdad. Y hay quienes tal vez nos dicen, sí, qué bueno que se vaya al infierno. Pero con la actitud están demostrando eso, hermano. Sigue diciendo Asaf en el verso 19, al instante ¿de qué? De lo que dice el verso 18, de que pierden ese camino que es resbaladizo y se deslizan en un precipicio hacia su ruina. Esto se llama muerte. La muerte física sin Cristo. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Ahora, haga conmigo, por favor, un ejercicio de imaginación para poder ejemplificar este punto. Imagine que usted y su familia, o un familiar, amigo, compañero de trabajo, de escuela, que no ha rendido su vida al Señor, suben a una montaña muy alta, muy escarpada, es decir, llena de muchas piedras y pendientes muy pronunciadas, muchos desniveles que le dificultan ahí el acceso. Y al ir subiendo, usted se queda atrás, pero su familiar, su amigo o su compañero de escuela o trabajo que no ha rendido su vida al Señor se adelanta, pero usted ve que al momento de que él llega a la cima y quiere decirle a usted que él ya llegó, que él ya está en la cima, en lo más alto, entiéndase las 5 características que vimos de los pecadores anteriormente, ¿sí? Al verlo ahí usted divisa que en el suelo donde él está parado, en donde él va a pisar, así casi al borde del precipicio para decirte, mira, yo ya llegué acá al éxito, mira, soy mejor. Bueno, en ese momento tú ves que ahí donde se va a parar, en la cima, ¿sí? Ves que si él se pone ahí, tiene el 99.9% de probabilidad de que ese lugar, de que ese piso se colapse y que él caiga al despeñadero. ¿Qué harías? No, pues si es mi jefe, no, me haría así como que el ángel me habla. No, si es mi suegra también, dicen algunos, ¿verdad? O tal vez diría, pues yo le he advertido que se podría caer, pues estando ahí le daría un folleto o le invitaría a una obra, ¿no? Donde pudieran explicarle la salvación. Ahora, esto de
el folleto, ¿no? O la obra, o cualquier otra cosa, ¿no? Que ha sido usada a lo largo de los tiempos. Yo no tengo nada en contra de eso. Al contrario, pues lo hemos hecho aquí, ¿verdad? Pero eso no debe de ser, hermanos, el fundamento de la manera en cómo nosotros debemos ganar almas para el Señor. Porque ¿cuántas obras hemos pasado nosotros en un año? Cuando mucho 2. Y es en domingo, o es en sábado, es en un día, ¿no? Donde tú hiciste todo lo posible porque ese familiar viniera y al final te dice, ¿sabes qué? No, hombre, es que hoy juegan aquellos o aquellos otros, ¿verdad? Y te cambian. Sí. Por eso le digo, ¿tiene algo de malo dar folletos? No. ¿Tiene algo de malo invitar a alguien a ver una obra con mensaje? No, inclusive lo promovemos, les decimos a ustedes, aprovechemos este tiempo, ¿verdad? Si ustedes, y siempre he sido muy enfático en esto, si ustedes están trabajando con alguien, ¿sí o no? Siempre lo he dicho. Si ustedes están trabajando, aprovechen y digan, oye, va a haber esta, va a salir mi hijo, va a salir tu nieto, ve. ¿No? Lo que sí tiene de malo, hermanos, es que vivas toda una vida. Escucha bien esto que te voy a decir. Y no aproveches el tiempo para testificar, primero con tu vida y después con tus palabras, de aquel que un día te libró de caer al despeñadero. Porque mira, hermano, es bien triste, y yo te lo confieso, porque a mí me llegan muchas peticiones. Es bien triste cuando te dicen, y con esto no les estoy diciendo que ya no me digan, no, al contrario, está bien, queremos apoyar en eso. Pero cuando te dicen, oye, ora por mi familiar, está bien malo, a lo mejor se muere y no es cristiano. Y tú ya tienes un buen tramo en el evangelio, tú ya tuviste una gran oportunidad. Ahora es cierto, ¿verdad? No depende de ti, de mí. Porque tal vez tú has insistido y has insistido y ellos han sido duros. Pero hermanos, cuando no hemos aprovechado nuestra vida, es decir, ¿a qué me refiero con aprovechar nuestra vida? Porque ¿qué le diríamos a aquel hombre que está a punto de despeñarse? Le gritamos, le decimos, hey, no, hazte para atrás, le advertimos. Es como aquel que vemos que se está quemando su casa y no vamos y le tocamos y hacemos lo posible por sacarlo. ¿O qué hacemos? Vamos y le tocamos, oye, tu casa se está quemando, aguas, ¿eh? Ya cumplí. Ya depende de él. Es cierto, hermanos. Porque esto es voluntario. Porque fue esta la manera en cómo Dios aclaró la visión de Asaf. Ya que si bien es cierto, él iba rumbo a ese camino, él dijo, casi, por poco me desvío, por poco me resbalo, ¿sí? Sin embargo, Dios le permitió ver el fin de ellos. Escuche bien esto, y es aquí donde quiero enfocar o darle mayor énfasis. Que Asaf en primera instancia no fuera ese lugar. Ahora, el que tú veas a tu familia que no se quiere rendir al Señor, de una u otra manera el Señor te está diciendo a ti y a mí, mira de dónde te saqué. Mira cómo te hice, te revelé a mi hijo para que me conocieras a mí. Haz lo propio para que él me conozca. Es justamente lo que Asaf recibió. Pero también tiene que ver con el poder saber o ver el destino de los pecadores y que a través de tu vida, a través de mi vida, ellos no resbalen, ellos no tropiecen, no se deslicen, cayendo en su propia ruina, hermanos, por la eternidad, siendo totalmente destruidos por la condenación eterna. Fíjate cómo dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, Reina Valera, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ahí está la palabra, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios quiere que tu papá o tu mamá o tu familiar que no conoce al Señor vaya a la muerte eterna. No, por supuesto que no, claro que no, aquí lo dice. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento.
¿Y sabes cómo ellos van a proceder al arrepentimiento? A través de ti, de mí. A veces, y lo vemos en la vida de Jesús, ¿verdad? Él mismo dijo que el profeta no era profeta ahí en su tierra, ¿no? Y a veces eso pasa, pero generalmente pasa en nuestra familia porque nuestra familia nos conoce cómo éramos, cómo vivíamos, pero hay algo importante, nuestra familia no nota nuestro cambio y eso es importante, hermanos. El nacer de nuevo implica cambio, un cambio radical en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de obedecer, en fin. Porque como un padre de un hijo soltero que viene a esta congregación va a creer en el Señor si le dice al hijo, hijo, por favor, quiero que estés aquí a las 10. Y el hijo le dice, ¿por qué? Ya estoy grande, ya soy mayor de edad. El día que tú le compartas del Señor, ¿qué te va a decir? ¿Sabes qué? No eres congruente con lo que tú enseñas. ¿Me estoy explicando? Fíjese, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 2, verso 4. Nueva traducción viviente dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? La tercera característica de los justos, ¿sí?, es que admiten su pecado y se arrepienten. Salmo 73, verso 21, dice, palabra de Dios para todos. En verdad me llené de amargura y me sentí muy molesto. Hermanos, cuando los pensamientos de Asaf fueron en contra de los pensamientos de Dios, él se amargó. Emocionalmente quedó hecho pedazos. De repente hay quienes dicen, ay, es que estoy en una depre, es que me da la depre. Bueno, sería bueno revisar el corazón. Porque aquí, Asaf emocionalmente estaba hecho pedazos, de manera que su reacción fue como si espiritualmente no hubiera sido enseñado. Es más, no era de alguien, no era una actitud de alguien que estaba sirviendo a Dios. Más bien, era una actitud de alguien que vivía en la oscuridad, en las tinieblas. Y el resultado de la envidia, hermanos, y escuchen bien eso también, y la falta de perdón a otros, es decir, el no perdonar a otros, comúnmente ocasiona amargura. Y la amargura, hermanos, es altamente corrosiva y contaminante. Mire cómo el autor de Hebreos describe una situación muy parecida a la de Asaf. Y aquí en esto que vamos a ver en el capítulo 12 de manera rápida, en el contexto previo de esto que vamos a leer, habla de la manera en cómo somos probados, cómo Dios nos lleva a la disciplina. Bajo ese contexto, dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, verso 12 al 15, nueva traducción viviente, dice, por lo tanto, renueva las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas, ¿sí? Porque habían sido probados, así como Asaf y su envidia. 13, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos, no solamente con los hermanos de la fe, con todos, y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. 15. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes, y este es el punto, deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y esto tiene que ver con la lengua de la cual habló este mismo capítulo 73 del libro de los Salmos. Dice el verso 22, otra vez, ahí en Salmo 73.
Fíjese cómo Asaf reconoce, hermanos, su pecado y se arrepiente. Hay quienes no quieren reconocer su pecado. Es mayor su orgullo y dicen, no, yo estoy bien, tú estás mal. Tú arrepiéntete, tú pídeme perdón, tú cambia. Asaf no dijo eso. Asaf dice en el verso 22, me porté contigo como un animal. Esta versión utiliza palabras muy fuertes. Dice como un estúpido y un ignorante. Ahora, cuando Asaf se da cuenta, hermanos, de su error, de su pecado, él reconoce. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos cuando pecamos? No levante su mano. Pero a veces cuesta. ¿Saben por qué? Porque el orgullo está henchido ahí. Es decir, engrandecido en el corazón. Pero aquí Asaf se dio cuenta de su pecado y él reconoce que fue como un necio ante la prosperidad de los pecadores, ante el ver a los pecadores, y reconoció que su proceder no fue el adecuado. Pero el asunto importante aquí, hermanos, es que Asaf cuestionó la justicia de Dios. ¿Qué dijimos que era la justicia de Dios? Que Dios no nos da conforme a lo que nosotros hemos hecho, sino tiene misericordia y nos da la oportunidad de volvernos a Él. Bueno, Asaf cuestionó la justicia de Dios al decirle a Dios que de qué servía vivir piadosamente, de qué servía vivir en santidad. De manera que él reconoce y le dice al Señor, me porté como una bestia, Señor, no como un hombre. ¿Se ha portado usted alguna vez así? No, pastor, yo jamás, como una bestia, nunca. Bueno, ¿nunca le ha reclamado a Dios? Señor, ¿por qué estoy pasando esto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, por favor, no conviertes a este que me diste por esposo? ¿Por qué, Señor, no haces algo con mi hijo? Señor, ¿por qué no haces algo con mis padres? Señor, ahí te encargo a mi hermano. ¿Alguna vez le hemos dicho esto al Señor? Bueno, esto es un reclamo, cuestionando su justicia, cuestionando su palabra. Si lo ha hecho, hermano, hermana, pida perdón. Pídale de su guianza, que fue lo que Dios le dio a Asaf después de esto. Mire, yo he creído este principio porque la Biblia así lo enseña. De repente, tú no sabes qué hacer en la vida. De repente, quieres tomar una decisión y te encuentras no solo dos caminos, sino 3 o 4, ¿no? A los chavos se les da mucho, ¿no? Ay, esa muchacha está bien bonita, este muchacho, mira. ¿Qué hago, Señor? Y el Señor te dice, ¿qué dice mi palabra? No, pues que no me una yo es igual. Pues nada más obedece el hijo mío. Entonces, el joven la obedece, o según sea el caso, de acuerdo a lo que estás pasando, obedeces a la palabra del Señor. Tal vez no entiendas por qué está pasando la situación, pero obedeces. Mira, el Señor te va a abrir el mar así como se lo abrió a Moisés. ¿De acuerdo? Moisés iba a ponerse a orar y decir, Señor, ¿qué hago? Y le dice el Señor, ¿por qué oras? Levántate, levanta el báculo y camina. ¿Qué pasó? Dios abrió. ¿Por qué? Porque Moisés obedeció. Ese mismo principio, hermanos, aplica y lo vemos aquí. Asaf se arrepiente, ¿sí? Y en ese momento, versos 23 al 26, Asaf entiende el cuidado tierno y amoroso de Dios por él. Ahora, yo quiero que observe cómo Asaf, después de que recupera la visión, ¿sí?, que fue el primer punto, y después se le aclara la visión llevándolo a un reconocimiento y arrepentimiento de su pecado en su vida. Lo siguiente que hace Asaf es entiende y comprende el tierno amor de Dios y su cuidado. Escuche bien, a pesar de que su comportamiento fue, a su parecer, como el de una bestia. Ahora, aquí es importante, hermanos, esto. Es algo que tú y yo debemos de enseñar a aquellos que hemos
advertido de vivir una vida lejos de Dios, aquellos que aún no conocen del Señor. Y es esto que también implica el tierno amor de Dios y el cuidado de su creación. Porque esto es la justicia divina. El lado A y el lado B. No podemos estar predicando solamente la ira, sin que la gente conozca el amor de Dios. Pero tampoco podemos estar predicando o enseñando solamente el amor de Dios, si no hay una consecuencia por abandonar este amor o por darle la espalda a este amor de Dios. Esta justicia divina, no la que persigue al criminal para matarlo, sentenciarlo, sino para mostrarle su grande amor y perdonarlo, si él acepta ese regalo de gracia. Verso 23 dice, sin embargo, todavía, fíjese cómo se expresa Asaf, me encanta esto, estoy por concluir. Fíjese cómo se expresa, todavía te pertenezco. ¿Por qué todavía? Por lo que había hecho, por poco, casi me resbalo, casi me deslizo. A pesar de que estuve a punto de irme de ti, de separarme de ti, tú me tomas con tu mano derecha. ¿Se acuerda esa imagen de Jesús? A la derecha, ¿quiénes iban? ¿Quiénes? ¿Cómo que los cabritos? No, las ovejas. Benditos de mi Padre. Ustedes, hacedores de maldad, ¿se acuerda? Fíjese cómo dice, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿Qué mejor destino, hermanos, que habitar en su presencia por la eternidad, siendo esa eternidad la que Cristo quiere compartir con todos aquellos que rindan su vida a Él? Verso 25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Muchos están pensando en sus palancas, ¿verdad? En sus compadres, en sus amigos. Pero Asaf dijo, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Qué ayuda, hermanos, tan importante, qué ayuda tan grande y tan poderosa tenemos de parte de nuestro Dios. ¿Habrá algo mejor que Dios en esta tierra? Le pregunto. No, mis amados hermanos. Verso 27, fíjate. Dice Asaf, ¿puede fallarme la salud? ¿Cuántos hay enfermos aquí? Vamos a orar también por ello. Y debilitarse mi espíritu, dice Asaf. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Sigue siendo la fuerza en donde yo tomo mis decisiones. Sigue siendo la fuerza en mis emociones, en mis pensamientos, en todo lo que yo soy. Él es mío para siempre. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir con verdadera convicción y una total confianza este versículo? Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Por último, la última característica en este salmo acerca de los justos es que Dios afirma el corazón en Él mismo, en Dios, y nos hace seguir adelante. Verso 27 y 28. Y con esto concluyo. Dice, fíjese cómo Asaf termina este salmo con una afirmación contundente. Los que lo abandonen, dice Nueva Traducción Viviente, perecerán. Morirán eternamente. Porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Dios destruye a todos así sin ver, ¿no? Porque aquí es interesante ver cómo Asaf dice, el que lo abandona, el que se aleja de ti. Y esto habla, hermanos, de una voluntad del corazón, de una decisión personal de cada hombre, de cada mujer. En otras palabras, cada quien escogemos dónde pasar la eternidad. Sí,
la ira de Dios nos habla de que Él destruirá al que voluntariamente rechace la justicia divina. ¿Cuál es esa justicia divina? Sencillamente acepta, reconoce, cree en el sacrificio perfecto de Jesús, arrepiéntete y vendrán tiempos de refrigerio de parte de Él. ¿Sí? Dios destruirá al que voluntariamente se aleje de Él. Porque Dios, hermanos, no condena a nadie. ¿Sabía usted eso? El hombre va tras su propia condenación. Y es lo que justamente Juan en el capítulo 3 del 16 al 19 dice en Nueva Traducción Viviente. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió, sino para salvarlo por medio de Él, la justicia de Dios. No hay condenación para todos los que creen en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo, en el único Hijo de Dios. Verso 19. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. ¿Cuál? Que la luz de Dios llegó al mundo. Jesús vino a este mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. ¿Usted ya escogió dónde va a pasar la eternidad? ¿Ya tomó esa decisión? ¿O quiere caer por el despeñadero siendo esto su propia ruina? Ahora, usted podrá decir, pastor, yo gracias a Dios, mi vida está segura en el Señor. Qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿qué de aquellos que faltan en nuestra familia? ¿Qué de aquellos que aún no han venido a sus pies? ¿Qué de aquellos que están distraídos, al borde, a punto de deslizarse y de resbalar, cayendo en una ruina eterna para sus vidas? Finaliza el salmista en el verso 28 diciendo, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio. Hice, voluntariamente hice. Él no me obligó, yo voluntariamente lo hice. Mi Señor, mi refugio. Y a todos les contaré las maravillas que haces. Amén. Póngase de pie. Y vamos a concluir este tiempo orando, hermanos. En esta última reunión vamos a concluir orando. ¿Orando por qué, hermanos? Sé que todos aquí tenemos a alguien cercano que no ha querido nada con Dios. De repente simpatiza, viene, se va, se vuelve a enlodar, sale, se limpia, se vuelve y tiene una vida cíclica. Bueno, quiero pedirle que hoy oremos a Dios por ellos. Oremos al Dios del cielo por estas almas que están en peligro. Que Dios tenga misericordia de ellos, que extienda esa misericordia y su paciencia a ellos, hermanos, y que los salve. Yo no quisiera ponerle un límite, pero yo quiero el día de hoy que hagamos un compromiso con el Señor. Que piense usted por lo menos, que sea el Señor trayéndole a su mente por lo menos 3 personas en las cuales usted tiene un contacto continuo. Puede ser tu esposo, puede ser tu mamá, puede ser tu hermano, tu hijo, puede ser tu abuelo, una tía, puede ser tu mejor amigo. No lo sé. Pero alguien que tú sepas que tiene necesidad de Dios. Y quiero pedirte que hagas un compromiso. Esto es voluntario. Tal vez no todos lo hagan, tal vez sí. Pero que este año que viene, este año que inicia, en la voluntad de Dios, esas 3 personas o las que Dios haya puesto ahí en tu corazón, su fin no sea
como el fin de los pecadores del Salmo 73. Y que ahora que el Señor a ti y a mí nos ha abierto ese panorama, y que tal vez este salmo por muchas ocasiones nosotros nos reíamos y decíamos, sí, así los pecadores serán tratados, sí, así el Señor va a ir en contra de ellos. Hoy el Señor te dice, sí, así como esos pecadores eras tú, y tuve misericordia de ti, y alguien se acercó a ti y te habló de mí, y yo me revelé a ti, y tú escogiste, así como Asaf, hacerme tu Señor, hacerme tu refugio. El hecho de que tú vengas domingo a domingo no te hace ser salvo. Sí lo sabías, ¿verdad? Sino lo que te hace ser salvo es reconocer que Él murió por ti, creer en su sacrificio, que es perfecto, y que a través de su muerte y su resurrección, por medio de su sangre, Él lava, limpia nuestra vida, quita todo pecado. Tú puedes decir, pastor, yo vengo a la iglesia, pastor, yo vengo a la iglesia desde que era un niño, mis papás me han traído, pero sigues pecando, sigues teniendo vidas que te acercan cada vez más y más al precipicio. Cada vez tus pies se van acercando más a resbalarse, a deslizarse hacia una ruina eterna. Si eso describe tu vida, hoy tienes que tomar una decisión. No puedes salir por esa puerta porque tu vida corre peligro. Pero hoy yo quiero invitarte, si tú estás en esta circunstancia, ahí en tu lugar, o si quieres pasar acá al frente, como tú quieras. El asunto es, no te vayas igual que como llegaste. Arrepiéntete. Dale tu vida al Señor. Y volviendo a ustedes, mis amados hermanos, el propósito que haya en este año, dentro de los muchos tal vez que ustedes puedan hacer, por lo menos, usted comprométase y yo también a orar por estas 3 personas o las que el Señor ponga ahí, a orar por ellas, que el Señor trabaje en sus corazones e ir y llevarles la palabra del Señor. Y en este 2020, trabajar con ellos, estar con ellos, servirles inclusive. Porque a veces pensamos que el cristianismo nada más es predicar, te predico y te predico, ¿verdad? Y aquella persona necesita de ti, necesita de tu ayuda, de tu apoyo, de que le escuches, no lo sé. Pero que con tu vida les lleves el evangelio, les sirvas, les des seguimiento, implicando en ti buscar más del Señor en oración, en la palabra. Y que el próximo año, en la voluntad de Dios, no sé cuándo, ¿verdad? Pero que al menos dentro de un año lo puedas ver ahí, a tu lado, levantando sus manos al Señor, dándole gracias por haber sido librado de la ruina. Gracias a ti, gracias al Señor. De ti y de mí depende. Si hay alguien ahí, si Dios ha puesto eso en tu corazón, levanta una mano al cielo y vamos a orar. Y si hay alguien que vio su vida reflejada al borde de este despeñadero, como lo dijimos, y necesita arrepentirse y nacer de nuevo, ven acá al frente. Y juntos vamos a clamar al Señor por tu vida, por tu alma. Pero tú voluntariamente tienes que decidir darle tu vida al Señor. Levanta tu mano ahí donde estás y dile: Señor, esta persona o estas personas que tú has puesto en mi corazón, las quiero poner ahora en tus manos. Díselo al Señor. Tal vez tú puedas ver y decir: es que ellos han sido duros, Señor. Han sido tremendos conmigo. Inclusive me han desconocido como familia. Yo no lo sé, mi amado hermano, pero Dios sí lo sabe. Dile: Señor, yo solamente quiero pedirte que lo salves. Sí, hoy es un fin de año, hoy es la última reunión, pero al saber yo cuál es el fin de los pecadores, yo tengo que ponerme de pie, yo tengo que gritarles, yo tengo que hacer algo por ellos,
Porque ahí, Señor, en algún momento en mi vida, yo estuve ahí, a punto de morir, en la eternidad. Pero tú tuviste tanto amor, tanta misericordia y bondad, que hoy estoy aquí, Señor. Y Padre, mira las manos levantadas entre tu pueblo, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, diciéndote: Señor, te ruego por mi padre, te ruego por mi esposo, mi esposa, te ruego por mis hijos, te ruego por mis abuelos, por mis tíos, por mis familiares, por mi vecino, por mi mejor amigo. Te ruego, Señor, por aquellos que se están perdiendo. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida para alertarles. Usa mi vida, Señor, para que ellos vuelvan a ti. Tal como un día tú usaste la vida de alguien que tal vez ni me conocía, pero se atrevió a compartirme las buenas nuevas de salvación. Y hoy, Señor, puedo estar aquí levantando mis manos, intercediendo por alguien más, pidiéndote que me ayudes a ser un discípulo verdadero, a ser un creyente genuino, que pueda ir y llevar tu palabra, Señor, y concluir este año con este compromiso, pero inmediatamente empezar el siguiente año con denuedo, Señor, con un compromiso firme y fiel de buscarte diariamente, de entregarte mi vida, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, de que te reveles a mi vida, Padre, para mostrarle a otros tu grande amor, tu grande bondad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que haya muchos nacimientos, Señor, en este año espirituales. Ayúdanos a participar en ellos, Señor. Que nos podamos gozar juntos, Señor, viendo a cómo más hermanos son integrados a la familia de la fe, cómo más hermanos son integrados al reino de Dios. Usa mi vida, usa nuestras vidas, Señor. Aquí estamos. Levanta tus manos y adora al Señor. Dile: yo sé que tú lo harás, Señor, con tu ayuda y tu gracia. Usa mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.